lo que es también el próximo o inminente retiro de la CTS al 100%. ¿Cómo está, señor Peñaflor? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Romy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya se aprobó en el Congreso, ¿no?, este proyecto para poder retirar al 100% la CTS, estos fondos que se encuentran en la CTS. Sin embargo, todavía está en manos del Ejecutivo poder ratificarlo ello o hacerle alguna observación. Pero en el caso proceda, ¿no? Hay un dato importante que llama la atención, y es que solo 1 de cada 5 trabajadores podría retirar su CTS tras aprobada esta normativa, ya que muchos de ellos, o el dato que señala es que ya no hay fondos, ya los retiraron en diciembre del 2021 cuando también se aprobó un retiro similar. ¿Eso es así? ¿Cómo es la situación que se ha podido evaluar hasta el momento? Claro, en realidad, en estos momentos, de alguna manera por la normativa existente, tú podrías retirar dinero siempre y cuando tengas por encima de los 4 sueldos ahorrados, ¿no? Tú podrías llevar de alguna manera y retirar dinero a partir de eso. Esas son las condiciones normales, de alguna manera, ¿no? Pero en ese sentido, de alguna manera, las cuentas han quedado con saldos muy, muy bajos, la gran mayoría de ellos, ¿no? Y sí, efectivamente, se tiene la idea de que básicamente de las más de 4 millones de cuentas CTS que hay en el país, solamente alrededor de 1 millón puedan retirar saldos de ellas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Ahora, ¿qué va a pasar cuando de alguna manera se entre en vigencia, de aprobarse la ley, ¿no es cierto? Esto definitivamente va a permitir acceder a los fondos existentes a, de alguna manera, mayor cantidad de personas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los fondos definitivamente de prácticamente 3,5 millones de cuentas está prácticamente en cero. Está prácticamente en cero. Entonces, la cantidad que puedan retirar va a residir básicamente en lo que reciban en este abono parcial del año, ¿no? Estas 3 millones de cuentas que se encuentran en cero, esto es producto, como señalamos hace un instante, de lo que se aprobó el año pasado, ¿no?, y al inicio de la pandemia, que también se dieron algunas normativas para poder, en cierta manera, ayudar al ciudadano en medio del contexto de la pandemia. De acuerdo, así es. Se trata de una política de mitigación de alguna manera frente al tema de la pandemia, y que tuvo bastante, de alguna manera, bastante recurrencia por parte de la población para tratar de utilizar la mayor cantidad de fondos de las maneras en que necesitaban en ese momento, ¿no? Sin embargo, hoy estamos en una situación un poco distinta a la que ocurría en el tiempo en que se dio ese anterior decreto. ¿Se tiene una estimación de cuánto estamos hablando en dinero? Estaba leyendo que podrían superar los 2.300 millones de soles que se encontrarían en estas cuentas, ¿o esto es menor? Lo que recibirían las CTS es aproximadamente, teniendo en cuenta que estamos hablando de 4,6 millones de cuentas, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de cerca de 2.300 millones efectivamente, que va a depositarse en este periodo. Ahora, también se está viendo ante esta posibilidad de poder retirar la CTS al 100%, de que puedan aparecer también algunas ofertas de algunas entidades en mejorar la tasa, ¿no? Porque recordemos que en los antiguos retiros ofrecían cambiarte a determinada entidad financiera y te daban las tasas de interés anual de 6%, 7%, pero sin embargo en el transcurso del año también esto va disminuyendo, ¿no? Eso de repente lo que no se llega a aclarar bien, y podría aparecer nuevamente estas ofertas, de repente, para que no haya tanta fuga, ¿no? Sí, efectivamente, de alguna manera de la cantidad de dinero que había en las CTS, de alguna manera acumulado, con la anterior normativa del retiro al 100%, prácticamente se redujo el 50% del dinero existente en las CTS, aproximadamente la mitad. Ahora se espera de alguna manera un retiro de por lo menos otro 30% del saldo restante, ¿no? Siendo de alguna manera el resto, de alguna manera, personas que están a la búsqueda de elementos atractivos donde invertir. Y es interesante ver eso, porque de alguna manera las CTS son los instrumentos que hoy en día de alguna manera brindan las mejores tasas del mercado. O sea, si hablamos de tasas que puedan brindar instituciones financieras como los bancos,
son de las mejores que puedes encontrar. ¿Hasta cuánto Sin embargo, más o menos estamos hablando del 7%, ¿no? Entre 6 y 7%, y se está tratando de hablar de poder de alguna manera brindar un 0,5% más, ¿no es cierto? O hasta un punto porcentual adicional de alguna manera para tratar de motivar 8. a que las personas que estén de alguna manera interesadas lo puedan dejar. Dependiendo de las entidades pueden ofrecer más, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de cajas, ¿no es cierto?, podrían de alguna manera ofrecer una rentabilidad un poquito mayor que, por ejemplo, lo que ofrecen los bancos. Sí, casi siempre las cajas municipales han ofrecido una propuesta mucho más atractiva, ¿no? Y de hecho son los que han captado mayor clientela de una persona, un trabajador que tenía sus fondos, su CTS en un banco tradicional. Aparecieron las cajas municipales y hubo muchos traslados, ¿no? Rápidamente las personas vieron, de acá estaban mis fondos, no me generaba nada, sin embargo acá me ofrecen 5, 6, 7, ahora me dices que puede incluso mejorar hasta un punto. Esto también se da con un aval, ¿no? No es que sea que responda al momento, ¿no? Sino que estos cálculos o estas ofertas son de fiar, es decir, para que la persona pueda tener la confianza y trasladar sus dineros, o en todo caso que sigan permaneciendo determinadas cajas municipales. Sí, definitivamente son instrumentos bastante interesantes para el tema de inversión, sobre todo las cajas, porque de alguna manera hay que recordar que también están bajo la regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros. Eso, ¿no? ¿No? La SBS. Entonces, tampoco es que tengan un absoluto libre albedrío de alguna manera en el establecimiento, por ejemplo, de tasas, tanto de crédito como de depósitos, en el sentido de que responden a características del mercado, ¿no es cierto? Y se les impide ser irresponsables en ese sentido. Y ante de alguna manera apegarse a esos reglamentos, esas regulaciones, les permite de alguna manera también tener un elemento bastante interesante para el público, sobre todo la seguridad, que es el fondo de depósitos, ¿no? O sea, el seguro de depósitos, que de alguna manera respalda las inversiones de las personas y las empresas, ¿no? En estos tipos de entidades que podríamos considerar de mayor riesgo. Ahora, Renato, disculpe, antes, bueno, porque también queremos consultarle sobre las AFPs, que también estarían en una situación similar a lo de las CTS, que allá no habrían fondos. Permítame nada más consultarle sobre las personas que lleguen a poder retirar el 100% de su CTS, cómo invertirlo de manera positiva y que no se vaya. Llega plata fácil, también se va. Sí, definitivamente hay un tema importante detrás de cultura financiera, ¿no? De que de alguna manera nos ha demostrado las anteriores de alguna manera normativas sobre el retiro CTS, los retiros de FPs, han permitido de alguna manera también ir observando qué tanta es la cultura financiera de las personas, y de verdad que ha sido bastante sorprendente ir encontrando información que nos lleva a pensar de que no es, de alguna manera no es tan, tan poco informado, tan poco educado en temas financieros. Por ejemplo, el tema puntual de el anterior aspectos de las AFPs y y el tema puntual de las CTS ha impedido que las tasas de morosidad suban considerablemente. O sea, se esperaba que las tasas de morosidad pudieran subir de manera más considerable a lo que hoy se aprecia, ¿no? Pero eso de alguna manera, ¿por qué se da? Porque las personas han elegido en muchas ocasiones, de alguna manera, irse librando de deudas, o ir respondiendo, o preferir ir respondiendo a las deudas que tenían con el sistema. Entonces, eso de alguna manera ha ayudado a que el sistema mantenga una posición también expectante y hoy de alguna manera cuente con cierta liquidez también para seguir prestando, ¿no? Sí, es cierto lo que menciona, porque he escuchado de muchas personas que con estos dineros que han podido obtener, han podido adelantar, por ejemplo, cuotas de los créditos hipotecarios, ¿no? Cuotas de pagos de algún crédito vehicular, y así, ¿no? Una diversidad de cosas. Y lo que usted nos señala, pues, reafirma lo que uno va escuchando, lo que va viendo en el entorno en el que nos encontramos, ¿no? Así que interesante y positivo de que el peruano haya podido invertir su platita, ¿no? Y que no todo se haya gastado de repente en cosas superfluas, ¿no? Es definitivamente interesante ver de alguna manera de que ha entendido de que la respuesta a de alguna manera a estas nuevas disponibilidades
de alguna manera lo primero que hay que ver es evitar las deudas, ¿no? O pagar deudas que de alguna manera tienen tasas que son muchísimo más altas que cualquier tipo de instrumento de inversión que podemos tener ahorita. Muy bien. Renato, también le quería consultar, como le dije hace un momento, sobre lo que es las AFPs, ¿no? Tenemos entonces la CTS, cerca de más de 3 millones de peruanos, su cuenta estaría casi en cero, y en las AFPs estamos en un escenario similar o es peor todavía de repente. Hay que tener en cuenta la naturaleza de estos instrumentos, tanto de la CTS como de la AFP, que estamos hablando del largo plazo, del futuro. O sea, y esos elementos, de alguna manera, una de las grandes cosas que tenemos siempre que tomar en cuenta es que siempre tenemos que hacer un match, de alguna manera, un encaje entre nuestros ingresos y nuestros gastos, no solo en el presente, sino en el futuro. El instrumento de alguna manera que daba para la jubilación, el tema de las AFPs es un elemento importante de alguna manera para evitar que hay un desbalance importante en los ingresos futuros, ¿no es cierto?, que te impida de alguna manera mantener tu calidad de vida o incluso de alguna manera sobrevivir, ¿no? En ese sentido, de alguna manera, es una situación bastante compleja. En la CTS también, por el tema de que estamos perdiendo la protección ante una situación que puede ser más complicada, porque hay que tener en cuenta que era una defensa contra situaciones de desempleo, ¿no? Y de alguna manera la situación económica, no solamente nacional, sino internacional, nos muestra que no hemos atravesado aún la tormenta. Y por tanto estamos perdiendo recursos que nos podrían servir en un momento para defendernos ante ello, ¿no? Eso es lo que de alguna manera me hace preocuparme un poco sobre el tema de las AFPs y de cómo se está de alguna manera dinamitando el tema del sistema de pensiones. Muy bien, por último, solo para precisar, si es que el Ejecutivo llega a reafirmar estos dos proyectos, tanto para poder proceder con el retiro del 100% de la CTS y también un nuevo retiro de las AFPs, ¿esto se estaría dando en cuánto tiempo y ya desde qué mes podría el peruano poder tener la disponibilidad? ¿Esto dura un mes más o menos? Hay que demora un poco más. Porque recuerden que hay que, una vez, incluso, de alguna manera confirmada la ley, de alguna manera, hay un proceso que lleva a cabo el tema de la calendarización, la reglamentación por parte de la superintendencia, etcétera, que toma un tiempo, ¿no? Antes de que suelten de alguna manera el calendario. O sea, yo creo que de alguna manera todo esto que estamos conversando, seguramente a partir dentro de 2 meses o incluso en la segunda parte del año se va a estar efectivizando. Recordando siempre que el desembolso de las AFPs es de alguna manera parcial, en el sentido de que se va dando en 3 armadas, si no me equivoco. Sí, efectivamente, es en 3 armadas, 18.400 soles en el caso de las AFPs y en el caso de la CTS, o sea, ya depende de la situación de cada trabajador. Renato, muchas gracias por estar con nosotros, darnos estos alcances en estos escenarios, tanto de la CTS como de las AFPs. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Romy. Buenas tardes. Muy bien, agradecemos a Renato Peñaflor, profesor de